Bueno, Osbel, bienvenido. Ahí sí digo que sí. Gracias, gracias, un gusto. Así como en el cine toma dos, va nuestro intento número dos, porque intentamos grabar ayer, pero el internet no cooperó. No quiso. No. Bueno, Osbel, pues preséntate. ¿Quién eres? Sí, sí, bueno, mi nombre es Osbel Hinojosa Huerta. Soy de México y ¿qué más? Me gustan mucho las aves, me gusta mucho trabajar en la conservación de la naturaleza y me gusta hacer música. Muy bien. Ahora dile al público cómo es que nos conocemos tú y yo. Ujú. Nos conocimos en Ítaca, en el estado de Nueva York, gracias a unos muy buenos amigos, Duncan y Adriana, y en reuniones sociales con muy buena comida y muy buena bebida y buenas conversaciones. Sí. Me estaba tratando de acordar si había sido en esa reunión en la que festejaban Adriana y Duncan que a Duncan le habían dado tenure. Creo que sí, y ¿Sí nosotros fue esa? estábamos pues, hace 5 años por ahí, nosotros estábamos recién llegados a Ítaca, sí, creo que esa fue. Entonces te encontré a ti y a Maranta sentados en una mesa y empezamos a platicar y bueno, se me hicieron de lo más agradables los dos. Y luego creo que ya no nos volvimos a ver o nos habremos visto una o dos veces a lo mucho. Que luego tocó la pandemia. Y luego vino la pandemia. Y entonces ya hasta que se reanudaron las reuniones sociales. Y ahora nos volvimos a ver para la de Muy Gringos Nosotros festejando el 5 de mayo. Nos Totalmente. reunimos y bueno, ahí pasó algo interesante que no lo voy a contar porque a lo mejor tiene que ver con tu sí. Bueno, pues entonces ahora cuéntanos, ¿cuál fue ese momento de tu vida en el que pensaste, ¿y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo? ¿Qué fue? Sí, y fíjate, o sea, le he estado pensando, porque para mí es bien difícil, porque muy comúnmente digo que sí. Ujú. Y luego, o sea, de hecho, el reto más grande para mí luego es como modular, ¿no? Porque luego uno dice que sí a todo y luego ya no te alcanza el tiempo. Entonces, bueno, para mí sí, así ha sido como un reto. Pero al mismo tiempo, como que no sé, como que empecé a crear ese hábito, porque, o sea, muchas de las cosas, yo creo que así, más interesantes que me han pasado, ha sido por decir que sí a cosas que no estaban en mis planes, algunas cosas como, digamos, en planes chiquitos, pero otras planes muy grandes. Y a veces uno como que planeas tu vida y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero luego, o sea, llegan cosas que ni siquiera te habías imaginado que podían pasar, ¿no? Y para mí han resultado maravillosas, ¿no? Entonces, no sé, contar algunos ejemplos. Eh, Hablando, por ejemplo, de cuestiones profesionales, ¿no? Bueno, coincidentemente, ¿no? Duncan, Adriana y yo estudiamos lo mismo en México, en Guaymas, en Sonora. Somos ingenieros bioquímicos en el aprovechamiento de recursos acuáticos. Entonces, somos ingenieros, un poco ciencias marinas, un poco cuestiones pesqueras, un poco cuestiones de tecnología de alimentos, un poco, digamos, manejo de recursos naturales, pero no estrictamente ecología o biología o las aves. Ujú, Y después de que me gradué, me invitaron a trabajar en temas más de conservación y dije que sí. ujú. Pero ya más fuertemente después me invitaron a hacer un posgrado muy enfocado en las aves. Y yo nunca había trabajado con aves, ¿no? Nunca. No, no. Ujú, Es más, ni siquiera con zoología de vertebrados, solo con invertebrados había trabajado. ujú. Pero me pareció muy interesante, me gustó mucho, era una gran oportunidad y dije, pues bueno, pues sí. Y de hecho, y de ahí se abrió todo un mundo de cosas que yo ni siquiera me había imaginado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pero a ver, Y, ¿qué mundo se te abrió? por ejemplo, ni siquiera estaba en mi radar, por Ujú, ejemplo, ¿no? Este, uno, todo el mundo, todo el mundo de la observación de aves, que aunque no lo haga uno de manera profesional y lo hagas por manera de hobby, ujú. bueno, a mí se me hace padrísimo y hay mucha gente, ¿no? Muy, muy obsesionada con las aves. Para mí no estaba en el radar y entonces eso fue como muy, muy interesante y conocer lo de las aves. Y también yo, digamos, el mundo de la conservación o de la ecología, de conservación de las aves,
no le había visto el chiste, digamos, ¿no? Y ya que empecé a ver cómo funcionaba, dije, wow, esto es buenísimo. Pues a ver, Eh, cuéntanos, ¿cuál es el chiste? eh, o sea, es que es muy divertido todo de trabajar con las aves porque resulta que de todas o la mayoría de todas, así como las especies que hay, Ujú, en general, el grupo de las aves son con los que las personas tenemos mayor coincidencia en el espectro de nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los mamíferos son nocturnos, ¿no? Y ven en ujú, la noche y andan en la noche. Nosotros, a menos que andemos de fiesta, pero no somos realmente nocturnos, no vemos bien de noche, ¿no? O tienen este oído como ultrasónico, o el olfato, ¿no? Pero las aves, su capacidad visual, auditiva, de olfato, se asemeja más a nuestro espectro. ujú, Entonces, todos sus cantos, por eso nos gustan tanto, están muy bonitas para nuestros ojos, ¿no? Porque ujú, están en nuestro espectro y son diurnas. Y ujú. lo otro es que son muchas, ¿no? O sea, no sé, en un lugar, por ejemplo, como Ítaca, pues fácil, tenemos sí, como 200, 300 especies, ¿no? Ah, Mamíferos, pues un poquito los que tenemos, ¿no? Entonces, no ujú, sé, se vuelve como muy interesante. Y lo otro es que ves como digamos, en ecología decimos nichos, sabes, como diferentes componentes del hábitat. Hay unas que son acuáticas, otras que son, por ejemplo, de desierto, hay unas que están en el suelo, unas que están siempre en el aire, hay ujú, rapaces y hay colibrís. Entonces hay esta gran diversidad de nichos ecológicos que cubren las aves, ¿no? Entonces como que para mí ha sido como una ventana como para entender mejor el contexto del paisaje de un sitio, ¿no? Por medio ujú. de las aves. Para algunas personas, digamos, tal vez las flores, los árboles. Para mí, las aves. Como que así es como una ventana para entender la naturaleza. Pues por eso Ujú. me gustan Y luego, bastante. cuando se trata de conservación de aves, ¿qué quiere decir eso? Sí, entonces se traduce muy bien digamos, en los aspectos de la ciencia, ¿no? En ecología, porque te dan muchas herramientas para entender lo que está pasando en un sitio, ¿no? O sea, como que los cambios poblacionales los podemos medir muy bien, ¿no? Hay otras especies que no las podemos medir tan bien. A las aves las podemos medir muy bien. Se presta mucho a todo lo de ciencia ciudadana, ¿no? O sea, que la gente que son observadores de aves, sus observaciones las contribuyan para entender mejor lo que está ¿Mm? pasando. Entonces tienes esa como una gran cantidad de gente sumando datos para entender mejor si las cosas van aumentando, disminuyendo, si hacemos una acción, si realmente funciona o no funciona. Y lo otro es que como por lo mismo hay un gran interés, ¿no? Por la conservación de las aves, por usarlas como bandera, o que queremos proteger a estas especies. Entonces la gente como que se conecta más fácil Ujú. a que si dijéramos, digamos, es un sesgo y eso lo entendemos, pero si dijéramos hay que proteger al escarabajo de tal porque es endémico, es como, no me relaciono tanto con un escarabajo, ¿no? Pero tal vez con las águilas sí, ¿no? Por Ujú. ejemplo. ¿No hay clubes así de personas como los bird watchers se llaman, o la gente que Sí, se va así con sus gorritos y sus sí, binoculares? ¿No hay de escarabajos? sí O hay. seguramente habrá, pero no hay tantos. Y no, y sí hay como que el club de, sí, de hecho hay mucha gente que sigue a las mariposas o a los dragonflies, ¿no? Los caballitos del diablo, o, sí, las libélulas. Ujú. Pero no es la misma cantidad de gente. Oye, me estoy tratando de acordar, hace unos años vimos una película y no me puedo acordar, pero tenía que ver con, era creo que una competencia. Ah, Big Year, ¿no? Sí, 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 que sí. se trataba, Wow, a ver, sí. cuéntanos, rapidín, porque me acuerdo Sí. que tenía que ver con pájaros y tenían que ir reconociendo y como llenando una Bueno, lista, algo así. esa es la cosa con la... Y yo no soy tanto ese tipo de observador de aves, pero muchos, la gran mayoría, para la gente es una sana competencia, digamos, porque también se basa mucho en, como que en el honor de que, bueno, viste realmente lo que dices que viste, ¿no? Ujú, Pero el chiste es eso, o sea, que la gente trata de ver la mayor cantidad de especies donde vives, ¿no? En tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo, ¿no? Y hay una cosa que se llama el Big Year, ¿no? El gran año, que tratas de ver la mayor cantidad de especies que puedas en el mundo durante un año, ¿no? Y siempre, y hay mucha gente que dice, este año voy a hacer mi Big Year, y hay varias gente que se lanza a hacerlo en ese año,
y a ver quién resulta que vio más especies en un año. Pero entonces viajan por todo el mundo. Hay Tiene que alrededor ser de... así como una estrategia muy clara Sí, sí, de sí. a qué lugares tienen que ir, con cuánto tiempo y cuándo van a aparecer y todo eso. Exacto, ¿no? O sea, cómo optimizas tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu viaje para ver para tener la probabilidad de ver la mayor cantidad de especies, ¿no? Entonces hay más o menos 10,000 especies de aves en el mundo. Y ya, o sea, hay gente que, ay, no recuerdo cuál será el récord, pero o sea, hay gente que sí, o sea, ve 8,000 especies, algo así, o sea, es increíble, increíble. Y hay gente que dice, voy a hacer el Big Year en México, por ejemplo, ¿no? O sea, en México hay 1,100 especies. Y entonces, ok, en este año me voy a enfocar a ver lo más cercano posible a las 1,100 especies. Hay un observador de aves buenísimo en México, que él, más bien su reto es que él quiere tener una fotografía, una buena fotografía, es fotógrafo bastante bueno, profesional, Daniel Garza se llama. Quiero tener una buena fotografía de todas las aves de México, ¿no? De las 1,100, y ya va ahorita como en 1,050, ya le faltan bien poquitas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cada quien genera como que sus propios retos, para mantenerlo interesante, y sí. Oye, y hablando también de conservación, ¿cómo deciden? O sea, ¿es por número, o sea, es por cantidad de aves de ese tipo? ¿Cómo deciden a cuáles hay que echarles más ganas para que se reproduzcan más o para cuidarlas? ¿Cómo decides eso? Qué buena pregunta. Hay diferentes, bueno, métodos, pero también hay diferentes perspectivas, ¿no? Ujú. Obviamente, como que siempre el principal énfasis por la urgencia son las que están en números muy bajos, ¿no? ¿Y Las que cuánto se considera un número bajo? ahora sí que hay un cliché en la biología que siempre respondemos, depende de la especie, pero bueno, aquí aplica, ¿no? O sea, depende de la especie, Ujú. porque hay algunas especies que de manera natural son menos comunes, o sea, por ejemplo, los predadores, hay menos, y hay otras que son más comunes, pues que están en el nivel trófico un poco más bajo, o sea, por ejemplo, piensa en gorriones o palomas, pues hay muchísimos, Ujú. eh, halcones o águilas tal vez hay menos, ¿no? Ujú. Pero lo interesante es poder tener la documentación de, o sea, cuáles están muy por abajo de su número, digamos, normal, ¿no? De sus Pero, poblaciones normales, y ¿cómo cuáles, determinas la población normal si cada eh, vez vamos peor? eh, eh, ex- eh, ese- es la línea base, ¿no? Entonces, afortunadamente, no en todos los lugares hay ese beneficio, Ujú. pero por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares de Europa, hay buenas líneas bases de hace 100 años, ¿no? Mm, O sea, de cómo estaban las poblaciones hace 100 años que se ok. pueden tomar para determinar. Y, por ejemplo, ya a partir de los 70 hay muy buena información. No se podemos decir con certeza cómo estaban las poblaciones de aves en los 70 en más o menos casi todos lados, ¿no? Ujú. Obviamente en el sur global, ¿no? O sea, en los trópicos hay menos información, pero también hay algunas especies que sí se conocen más, ¿no? Y lo otro es que también se puede estimar la probabilidad de extinción con base, por ejemplo, en si los tamaños poblacionales son muy pequeños o Mm. hay pocas poblaciones de esa especie. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de que puedan desaparecer? Entonces, eso es como el punto básico, ¿no? Si las poblaciones han bajado mucho, ok, es una alerta. O si Ujú. están empezando a bajar, o si sus números son tan bajos, aunque no tengamos una línea base, que creemos que hay un gran riesgo de extinción. También otra cosa que se conjunta en eso es, bueno, ¿qué está pasando con su hábitat, no? O sea, Ujú. si vemos que tal especie necesita un tipo de bosque muy particular y ese tipo de bosque está desapareciendo por minería o porque se está talando, etcétera, ok, foco rojo, ¿no? Entonces, ese es como típicamente como se evalúa y se decide. Y lo otro, hay especies que siguen siendo muy comunes, que tal vez todavía hay millones, pero que están bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces también eso ha sido más reciente, ¿no? O sea, primero es esto, como que las especies que están en grave peligro de extinción hay que tratar de rescatarlas, ¿no? Ujú. Pasó mucho con el águila calva, con el halcón peregrino, con el pelícano café, que eso es esta historia con los pesticidas, con el DDT, ¿no? Ujú. 70, 60, 70, que eso fue como una gran amenaza para muchas aves y muchas estuvieron al borde del colapso, al borde de la extinción.
Y entonces fue cuando vino la prohibición del uso de DDT Ujú, y a partir de entonces vimos la mejora de estas poblaciones, ¿no? El aumento, ¿no? Ya están fuera de tanto peligro. Entonces, ujú. sí, o sea, sí funcionan estos aspectos de conservación. Y ahorita también hay esta cuestión como de custodia, ¿no? En inglés, stewardship, me gusta la palabra, que Ujú. tiene que ver con que, okay, o sea, cuáles son las especies que son comunes, pero que no debemos de dejar que lleguen al borde de la extinción para empezar a atenderlas, ¿no? Así, Entonces, nos quedan dos. exacto, Apúrense. exacto, Sí. porque entonces se vuelve más difícil, más Ujú. costoso, y ya entra en cuestiones de demandas, entonces tienes que ser más restrictivo con las actividades económicas. Entonces sí ha habido como un cambio en la visión de conservación, o sea, hay que hacer conservación, eh, digamos, un poquito como la medicina preventiva, ¿no? O sea, como que de Ujú. manera preventiva, y también, o sea, de tal manera que la gente se sume, las comunidades, las actividades económicas, podamos ajustarlas para que no sean nocivas para el ambiente o para las especies, y hacerlo, digamos, con más anticipación, que no sea tan costoso, tan rígido, con más probabilidad de éxito, ¿no? Entonces ha habido un poquito de ese cambio también. Oye, los esfuerzos de conservación son como de la iniciativa privada o de instituciones sin fines de lucro, o siempre tiene que haber como una serie de actores, incluido el gobierno, para que, si por ejemplo están acabando con un bosque, pero el bosque está una compañía minera poderosísima, ¿cómo le haces para trabajar todo eso y que sea efectivo y convencer a alguien que tenga el poder de cambiar las cosas? Sí, todos, tienen que estar todos, ¿no? Y no hay una fórmula en particular, o sea, cada región, cada sitio, cada reto de conservación en particular Ujú, tiene que definirse su fórmula, ¿no? Entonces, habrá lugares donde, digamos, un proceso muy privado funcione bien. No pensemos como en Montana en Estados Unidos, no en Patagonia chilena, que hay grandes extensiones de terreno, hay poca densidad poblacional, terrenos en manos privadas, entonces se pueden, y hay fondos disponibles porque hay interés en conservación de esos sitios, entonces bueno, hay gente que invierte dinero y que compra las propiedades para conservación. Estos sitios se van a destinar a la conservación y se crean los mecanismos, ¿no? A través de land trust o fondos patrimoniales para que eso exista, ujú, con una mínima participación del gobierno y sin mucho conflicto, ¿no? Hay otros sitios, digamos, donde pues tienes una ciudad, hay mucho dinamismo, hay actividades económicas. Entonces, a fuerza, o sea, no puede haber conservación sin involucrar a la gente, a ujú. los actores. Tiene que estar involucrados los diferentes sectores de gobierno, desde municipal, estatal y federal. Y para mí, bueno, esa es una perspectiva personal, o sea, yo creo que siempre hay un rol muy importante de las organizaciones no gubernamentales, Ujú, eh, porque es en cierta manera lo que te permite dar continuidad, ¿no? Con gobierno siempre sabemos que hay cambios de administración, un partido o el otro, entonces la mejor manera de que haya un motor de continuidad en el tiempo es que haya estas organizaciones no gubernamentales que estén ahí, que estén ahí, que estén ahí y que ujú, estén jalando a los actores, ¿no? La iniciativa privada, digamos, desde el sector económico, es muy importante en estos cambios, pero bueno, ellos, o sea, tienen sus misiones como empresas, entonces el ujú, chiste, para mí esa mancuerna de las ONGs es que las ONGs están como jalando a todos, ¿no? Jalando a todos, jalando a todos, jalando a todos. No se ujú. puede hacer sin gobierno, sin el sector económico, sin las comunidades, pero hay ese rol importante de la ONG para estar jalando a todos, y bueno, y el rol muy importante de la academia de estar generando la información, ¿no? Bueno, cuáles son las especies, los sitios prioritarios, Ujú, está funcionando, no está funcionando, entonces hay como un rol para todos, ¿no? ujú. Oye, y hablando estaba leyendo el libro de Silent Spring, justo donde habla esta chava que hace muchos años del problema del Sí, DDT, pero sí. estaba pensando, em, bueno, estaba leyendo ese libro y luego se unió con que empecé a ver este verano unas plantitas así muy bonitas, moraditas. Y luego me preguntan, mando una foto diaria a mis amistades o a mi familia, y entonces luego me preguntan, ¿y esa cómo se llama? Entonces la busqué y resulta que salió un ensayo enorme de que era así como una plaga, casi casi, que era
flor o una planta que era nativa así como de Eurasia o algo así, un lugar que muy lejano de aquí. Pero bueno, Sí, me quedé pensando en esto de si en las aves también existe eso de que te traigas un ave de otro lugar sí, del planeta y llegues, porque pues, se te hace muy bonita, porque las sí. arañas, y resulta que creas algo como lo que crean las plantas aquí, que se vuelven un caos. ¿Con los aves, Sí, con las aves también? pasa con todo tipo de organismos. Y Ujú, no, diste en el clavo, ese es uno de los grandes retos para la conservación de la biodiversidad, las especies introducidas ujú, y sobre todo las especies introducidas que son invasivas o agresivas, ¿no? ujú, ujú, Y para, aprovechando el foro, ¿no? Para platicar de esa diferencia, porque, o sea, hay especies introducidas que son especies de otro lugar, de otro continente, que te las traes al sitio. ujú, Pero puede que sea introducida, pero que no cause mayores problemas en el ecosistema. ujú, Pensemos, por ejemplo, en un rosal, ¿no? Si la tienes en tu jardín y te cuesta un mundo mantenerla y no se va a esparcir por todo el bosque, ¿no? ujú, Pero hay otras que son introducidas y aparte son invasivas, que se esparcen, ujú, compiten con las nativas y las desplazan y luego las especies, los polinizadores, las aves, ya no saben qué es eso, no lo pueden aprovechar. ujú. Entonces, bueno, sí, con las aves también pasa y por ejemplo, hay un caso muy famoso y reconocido son los estorninos, que los tenemos, ¿Torninos? estorninos, Ujú. starlings en inglés, que son europeos y ahorita están por todo el continente, aquí en Ítaca hay bastantes, y que los trajeron originalmente porque, híjole, no recuerdo en qué año, 1600, 1700, Ujú. eh, porque un señor, un inglés, eh, que se mudó a Nueva York y dijo, ah, bueno, está muy bonito, pero extraño a mis aves inglesas y quiero que aquí haya también todas las aves que están mencionados en los libros de Shakespeare. Ándale. Y entonces se trajo esto, afortunadamente solo lo hizo con los estorninos, pero los trajo y de ahí, ¡fum!, se esparcieron y son un problema porque anidan en cavidades. Entonces compiten con muchas otras especies que también anidan en cavidades, son agresivos, entonces las desplazan. Entonces otras especies nativas de las Américas se han disminuido sus poblaciones por los estorninos. Hay otra, una paloma eurasiática de doble collar, que también, o sea, se usaba como en este mundo como de los coleccionistas, y a alguien se le escapó en Florida y de ahí ¡pum!, está en todo el continente. Entonces sí, también pasa. Oye, y así como hay estos esfuerzos para aumentar la población de ciertos grupos, con este tipo de aves hay esfuerzos para, así como hace unos años acá andaban queriendo matar un chorro de venados porque había demasiados venados en Ítaca, hay también un esfuerzo con las aves de, híjole, ni modo, estos hay que reducir el número o eso no se vale. No, sí, sí. Con estas dos especies en particular, fíjate que no sé si se haya hecho en particular. Creo que no, o sea, creo que no ha habido, digamos, un control específico de, por ejemplo, de estorninos, Ujú, pero sí hay otras especies que también pasa, ha pasado mucho en el continente, en Norteamérica en general, ujú, de que especies que, por ejemplo, son del este de de Norteamérica, por ayuda de las actividades humanas, se han podido establecer en el oeste, ¿no? Y entonces se relacionan, por ejemplo, con la agricultura, la ganadería, y entonces empiezan a tener, se movieron solitas, nadie las llevó, pero gracias a la actividad humana, y ujú. empiezan a tener un impacto en otras especies. Por ejemplo, hay un ave que se llama cowbird, ¿no? Vaquero en español, es como un tordo negro, pero no sé si habías escuchado que hay aves que son parásitas, que anidan de manera parasítica, es decir, estas aves no hacen sus nidos, sino que ponen sus huevos en los nidos de otras, ¿no? ¡Caray! Es una estrategia evolutiva bien Así como interesante. squatters. Ajá, exacto. Entonces ponen su nido y además tienen ya esa estrategia evolutiva donde los huevos estos eclosionan más pronto que los que los huéspedes. Entonces los pollitos cuando nacen tienen ya el instinto de empujar los huevos de los otros a tirarlos del nido. Entonces no solo ponen ahí sus huevos, sino que los papás huéspedes crían, ¿no? Al pollo del cowbird, ¿no?
¡Oh, Entonces, bueno, Dios! sí, entonces esta especie se expandió porque es muy generalista en sus hábitos alimenticios, entonces come en la agricultura y está en la ganadería, pero luego anida en los bosques de los ríos, ¿no? Los bosques ribereños, riparios, y parasita las especies. Entonces, como hay un subsidio humano, ¿no? A sus poblaciones con comida en la agricultura, son tantos, se han parasitado a tantos que las especies que parasitan están en peligro. Entonces, sí ha habido en varios lugares eh, estrategias de control de los cowbirds, ¿no? De capturarlos y erradicarlos. ¿Los matan o qué les hacen? Sí, sí, para mantener las poblaciones un poco a raya, al mismo tiempo que se hacen estrategias de manejo de cómo se hacen las actividades como agrícolas o ganaderas para minimizar que haya ese subsidio de estas especies. Entonces, bueno, nunca es la única, o sea, siempre es como una cuestión de diferentes herramientas para lograr la solución, pero sí, sí hay casos donde se hace. Es que qué complicada es la naturaleza, ¿no? Porque es así como que le mueves por aquí y se te descompone por acá. Sí, exacto, casos que ni te imaginas que van a Y no es pasar. así ni siquiera de una por una, es le mueves por aquí y se te descomponen 30 de este lado. Exacto, Sí. sí, y es Desde casi. esa vez que te invitaron por primera vez a estudiar las aves y que se convirtió ya en tu carrera, ¿cuántos años llevas en esto? Uy, eso fue hace 25 años, Se corría el año de... 1997, por ahí, 98, por ahí. Sí. Y de todos estos años en los que has estado estudiando aves, ¿tienes alguna ave favorita? Ay, siempre me preguntan y la verdad no. Es así Soy como muy- de tu canción favorita, pues depende de en qué... Exacto, depende del humor. Hay una que me gusta mucho, porque de hecho, o sea, fue la primera con la que empecé, ¿no? Ese proyecto famoso que nadie la conoce. En español se llama Palmoteador de Yuma, en inglés se llama Yuma Ridgeway Rail. O sea, y de hecho la familia yo creo que nadie la visualiza, ¿no? Se llaman rálidos. Lo que pasa es que uno nunca los ve, son unas aves que viven en las marismas, en los tulares, ¿no? O sea, en estas, donde hay lagunas y que hay como mucho tule, No o sé como qué se carrizo, tule, como carrizo. como así ramitas o qué. Sí, ajá, que donde hay agua y que ves como cosas verdes Ah, que salen sí, del sí, agua, sí. ese tipo de vegetación que es como una sola hoja larga que Ujú, sale del agua y que siempre está como en estas lagunas, ¿no? ujú, Lagunas de agua muy bajita, ujú. entonces siempre están muy escondidas en la vegetación y más que verlas vocalizan, hacen más ruido, ¿no? Entonces, bueno, son como, digamos, como el tamaño de una gallina, pero son así flaquitas y con un pico así largo, ¿no? ¿Y ese es Color. por qué te interesaron o por qué te gustaron? Bueno, esta especie es endémica de la cuenca baja del río Colorado y del delta del río Colorado en la zona del desierto de Arizona, California, Baja California y Sonora. O sea, solo existe ahí en el mundo, en ningún otro lugar existe. Entonces, imagínate, o sea, es una especie de humedales, de lagunas y ríos en el Ujú, desierto, ¿no? Entonces, o sea, de entrada su hábitat es como poco, ¿no? ujú, Y ya, de manera natural. Pero bueno, ahí encontraron su nicho y ahí se establecieron. Y bueno, el río Colorado, pues sí es un río del desierto, pero muy caudaloso históricamente. Pero ujú, entonces todos los cambios que ha habido en los últimos 100 años en la cuenca del río Colorado y que se usa agua del río Colorado para todas las ciudades, Denver, Las Vegas, Tucson, Phoenix, Los Ángeles, todo, ¿no? Y además agricultura. Entonces ujú, estos humedales se han secado, se han secado, se han secado. O sea, hay menos agua ujú, para la naturaleza porque usamos todo el agua para uso humano. ujú, Entonces el hábitat de esta especie ha bajado, bajado, bajado. Entonces es una especie que está en peligro de extinción, tanto ujú, en Estados Unidos como en México. Entonces, de ujú. hecho, el proyecto que me invitaron era, sabemos que en Estados Unidos, que en ese momento quedaban como 1,200 individuos, o sea, muy, muy poquitos, ¿De y cuántos que debería haber habido para tener una idea de la proporción? en 1,000, ¿100,000? ¿sí? Si tuviera que Ay, decir o un sea que número, quedaban poquitititos. sí, 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 el 1% de la población. Para esta especie no hay una línea base porque la especie, esta ave se describió apenas en los 20, en los 1920, ¿no? Ujú, Y luego los cambios drásticos en la cuenca se dieron en los 40, 50, 60. ujú, Y es una especie, como no la ves, es difícil de monitorear, ¿no? Entonces,
no había mucha información y no había información del estatus en México, ¿no? Entonces, ese fue el proyecto con el que me invitaron. Entonces, bueno, por eso como que le tengo bastante aprecio a esa especie. Me gusta mucho porque como que ves muy claramente la relación de un sitio saludable con la abundancia de esa especie, ¿no? Si una laguna, una marisma, un humedal está en buen estado, va a haber un montón, ¿no? Este bicho. Si no, no va a haber. Entonces, y responde muy rápido. En 2, 3 años puedes tener una respuesta significativa. Por ejemplo, si un sitio, ¿no? Está seco y luego se hacen esfuerzos de restauración y se pone agua, se ponen las plantas, esta especie rápido llega, coloniza y aumenta, ¿no? Entonces, muy rápido podemos ver si funciona o no funciona. Y o si hay un problema, también rápido, pues. Entonces, por eso me gusta bastante. Y de todos estos años que llevas estudiando aves, ¿qué es lo que más te ha sorprendido aprender? Ay, jolas. Uy, tantas cosas. Es que como que uno no termina de aprender de las aves, son A ver, tantas. la más reciente o la que se te venga primero, Bueno, primero. una que se me viene a la cabeza es que, por ejemplo, aquí tenemos eh, las, ay, se me borró, se me fue el nombre, porque no son golondrinas, y se me olvidó también en inglés. Ahorita te regresas, sígueme describiendo. ¿Qué pasa con esas? Bueno, este es un grupo de aves, se me va a empezar el nombre, no sé por qué se me olvidó, me falta más, porque me encantan también. Pero, y tenemos Swift, ¿no? Las Swifts, como Taylor Swift, se llaman Swift, vencejos en español, Swift en inglés, y hay diferentes especies. Aquí en Ítaca hay una, ¿no? Que anida en las chimeneas, en los tubos grandes de chimeneas, se llama Chimney Swift, los ¿Se vencejos. meten adentro? Y ahí anidan, pero lo que es bien interesante es que, excepto para anidar, estas aves pasan todo el resto de su vida en el aire. O sea, pueden pasar si no anidan en un año en particular, pueden pasar 2, 3 años sin tocar tierra, volando. ¿Cómo? Sí, qué increíble, ¿no? Como las pilas estas que era el Sí, conejo. ya duermen la mitad del cerebro y luego el otro y pueden pasar en el aire todo el Pero tiempo. además eso requiere muchísima energía cuando comen. Son muy efectivos, sí. Bueno, ¿Cómo? son insectívoros aéreos, es decir, siempre comen cazando insectos en el aire. Sí, sí. O sea, es fast food, pero Sea, realmente mejor plan. o sea, tienen un hábitat de anidación, que bueno, algunos que anidan, la mayoría anidan como en zonas rocosas, ¿no? En montañas, en acantilados, pero bueno, hay una especie esta que anida en chimeneas, pero excepto eso, o sea, su hábitat es el aire, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que vuelan y vuelan y vuelan y vuelan y no Es, descansan? Ese fue, digamos, su nicho, ¿no? Su adaptación ecológica en términos de competencia, ¿no? De encontrar dónde podrían subsistir y ir desarrollando las estrategias de ser muy eficientes en el vuelo, de poder utilizar las termales, ¿Qué ¿sí? es eso de las termales? Es cuando su aire caliente, Ah, cuando se calienta el aire, ¿no? ujú, Y sube, entonces muchas aves, incluso muchas rapaces y también como los sopilotes, las auras, de repente las ves que están así como dando vuelta, no sé si ujú, has visto, es ujú. porque hay una columna de aire caliente que está subiendo, entonces las aves las identifican muy bien, entonces aprovechan esas corrientes de aire caliente para subir sin tener que aletear, no gastan nada de energía, o sea, con pura gracia, Oh. suben, no sé, o sea, 1000 metros o lo que necesiten. Si van a migrar, por ejemplo, buscan una termal y suben, y luego ya nada más planean, y luego buscan otra termal y suben, y lo La planean. Y termal así, es como su elevador. exacto. Y no gastan energía, entonces pueden hacer migraciones de miles de kilómetros gastando un mínimo de energía. Ah, Y mira todo tú. el tiempo hay cosas así que uno va aprendiendo, ¿sabes? Como, wow. Hay otras, o sea, otras como cosas que te sorprenden. Hay unas que son migratorias que sí tienen que aletear,
que anidan en el Ártico, por ejemplo, o en Siberia o en Alaska, y luego pasan el invierno, algunas en Nueva Zelanda o en Australia, otras en el sur de Chile, Ujú. y hay unas que se avientan ese viaje de 8.000 kilómetros sin parar, ¿no? O sea, se avientan y se van así como 2 semanas aleteando sin parar. Entonces, eso se sabe porque se les ponen unos radiotransmisores con GPS Ujú, ujú. y entonces se puede ver ese tren como que sigue volando, sigue volando y sigue volando. Sí, 8.000, creo que es el récord, ese como 8.000 kilómetros sin parar, ¿no? Sasquatch. De Oye, y Siberia a ahorita Nueva también Zelanda. estaba viendo, tienes dos pósters que podemos ver atrás. Uno que alcanzó a ver 3 billones de aves perdidas. Esto, sí, ¿Cuál es? sí, no sé. Bueno, Tiene la... Ah, solo hay una hay una plumita. pluma. Ah, ¿es en general? Sí, es en general, bueno, en Norteamérica, en Norteamérica. Es que estas son las portadas de la revista del Laboratorio de Ornitología de Cornell que se llama Living Bird Ujú, y bueno, por eso hay diferentes portadas, ¿no? Y esta negra fue el número donde se lanzó se lanzó la comunicación respecto a este estudio que salió en el 2018, que fue como un estudio, sí, como un antes y después, porque fue una investigación de muchos años, de mucha gente, principalmente aquí del Laboratorio de Ornitología, estudiando precisamente esto, las poblaciones de aves. ujú. Y, o sea, el resultado es devastador. O sea, en los últimos 50 años hemos perdido, en español, 3.000 millones de aves, ¿no? O sea, 3 billion birds en inglés, y de casi todos los grupos de aves, ¿no? O sea, han bajado, 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 bajado las aves playeras, las aves de pastizal, las aves de bosque, las aves de desierto. Las únicas que no son los patos y gansos, ¿no? Ujú. Pero todas las demás han bajado 30, 40, 50% sus poblaciones en los últimos 50 años. Entonces, sí ha sido como un punto de quiebre o sea, no tenemos que ajustar algo, ¿no? Y de hecho, ahorita todas las campañas de conservación de muchas organizaciones trabajando en conjunto es bending the curve, ¿no? O sea, cómo cambiamos esa trayectoria de esas tendencias poblacionales. Oye, ahorita me estoy acordando de una entrevistada que tuve anteriormente que también trabaja en Cornell, que es la que creó Fallen Tree. No sé si has oído hablar de este lugar. Bueno, ahí luego te paso sus datos. Pero estábamos hablando de los insectos y decía, yo recuerdo cuando ella viajaba de chiquita en el coche de su papá, la cantidad de insectos que había que se estrellaban en el parabrisas y que tenían que llevar botellitas para ir limpiando. Y dice, ya ahora puedo manejar y manejar y manejar y a lo mejor uno por ahí se estrella. Entonces, eso me dejó pensando ahorita. ¿Todas las aves comen insectos? ¿O qué comen las aves? ¿O si es la gran mayoría? ¿De qué se alimentan? Sí, hay de todo, ¿no? O sea, como platicamos esto de los nichos. Entonces, hay algunas que son granívoras, que comen granos. Mm, Hay unas que comen frutos, hay otras que son generalistas. Yo creo que sí, un número muy grande comen insectos. Bueno, hay las aves marinas que comen peces o invertebrados, crustáceos, más asociados digamos, a los ambientes acuáticos, pero muchas, sí comen insectos y luego después, digamos, los predadores que comen a otras aves o a otros animales que comieron a su vez insectos, ¿no? Es la cadena. Pero entonces sí, o sea, Porque se ha bajado enormemente el número de insectos, exacto. toda O sea, hay esa una cadena. diversidad de factores Ujú, de por qué esta pérdida. O sea, uno muy directo es la pérdida de hábitat, ¿no? O sea, talamos los bosques o convertimos los pastizales a zona agrícola, este, secamos los humedales, entonces, bueno, la pérdida de hábitat directo. La otra es eso, o sea, el uso de agroquímicos y de pesticidas que han hecho que bajen tanto las poblaciones de insectos que hay menos comida, ¿no? Y lo ujú, vemos con los insectos, pero, o sea, lo mismo se ve con invertebrados acuáticos, ¿no? Entonces, los mismos químicos afectan mucho los cuerpos de agua, ujú, porque, bueno, cuando se pone la agricultura y luego ese riego fluye hacia los cuerpos de agua y ahí se va la contaminación y afecta también a toda la cadena alimenticia. ujú. Em, y bueno, y hay otros factores que también afectan mucho a las poblaciones de aves, por ejemplo, los gatos, ¿no? En la ¿Qué ciudad, cosa? los gatos que no están dentro de casa, los gatos que están fuera de casa, es la principal causa de mortandad de aves
No me Eh, digas. sí, porque son tremendos predadores, son tan eficientes y efectivos. De hecho, una de las grandes campañas es mantén a tus gatos dentro de casa, ¿no? Mm. Y hay muchos estudios de que se les han puesto cámaras y demás a los gatos y matan y matan y matan y matan. Y aunque estén bien alimentados, esa no es la ¿Solo cuestión. los matan o los matan y se los comen? Si están bien alimentados, solo los matan porque tienen el instinto, que es lo que hacen, son buenísimos. Sí, matan muchas aves. Y Entonces, por eso, favor, guarda sus gatitos. sí, para mí siempre es orgulloso que tenemos gatos, y los adoptamos de la calle. Fue Ujú, un proceso tan complicado, pero lo logramos de que nuestros gatos fueran gatos de adentro de casa. Y son ujú. campañas grandes, pero es un tema muy complejo porque así que como hay mucha gente que le importan las aves, hay mucha gente que le importan los gatos y que dicen los gatos tienen todos los derechos, deben estar afuera. En fin, entonces se combinan con otros, bueno, si quieres a tus gatos, si quieres que estén más saludables, te conviene mejor que estén adentro porque salen y se comen algo silvestre y hay muchas enfermedades. O sea, Sí, no es nada más rabia, sino hay muchos parásitos ujú. que pueden obtener. Se enferman, se pelean, los atropellan. Bueno, en fin, es una gran pelea que existe. Y o sea, hay gente muy radical que dice, si hay un gato afuera, hay que matarlo, ¿no? Y bueno, no, bueno, tampoco, Pues ¿no? tampoco. Entonces, y hay gente que dice, no, los gatos deben estar afuera y por todos lados, lo demás no importa. Entonces, bueno, tampoco. Entonces sí, es un tema. Mira nada más. ¿Quién iba a ser? Bueno, ok, pues quien escuche que lo tenga pendiente. Antes de pasar al no, cuéntanos rapidín en qué terminaste trabajando, dónde estás y qué haces. Bueno, ese fue otro sí, ¿no? O sea, ahora trabajo en el Laboratorio de Ornitología de Cornell, acá en Ítaca, en un programa que se llama Programa de Becarios para Soluciones Costeras, que es precisamente trabajando en la conservación de un grupo de aves que se llaman aves playeras. Son aves que están en los humedales y en la zona costera y Ujú. que son migratorias, o sea, están en todo el continente, desde Canadá hasta Chile. ¿En la Y zona costera, en las dos costas? sí, en humedales en general, pero mucho en la zona, en toda la zona costera. Ujú, Y como son migratorias, si queremos protegerlas, ¿no? O sea, tenemos que proteger cada uno de los sitios donde viven. ujú. Porque haz de cuenta, si los protegemos donde anidan y ahí están muy bien, pero luego migran y van a un sitio y ahí se mueren, pues entonces ¿de qué sirvió eso? Entonces es bien difícil porque en toda su migración usan 30, 40 sitios en 9 países, entonces es un montón de trabajo. Entonces, y ese es el grupo de especies, ¿no? De las que más han bajado, Ujú. en conjunto, o sea, han bajado como 47% de sus poblaciones. O sea, tenemos la mitad de las que teníamos. Y, y entonces, pero hay que trabajar en todos estos sitios. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con muchos socios y con muchas organizaciones, una cosa que hemos impulsado desde Cornell es ayudar a crear las capacidades y que haya los recursos en América Latina para Ujú, implementar estos proyectos de conservación para los hábitats de las aves playeras. ujú, Entonces, bueno, o sea, tenemos becarios en español, fellows, les ujú, decimos en inglés, ujú. donde seleccionamos a 6 cada año en América Latina y les damos capacitación, entrenamiento, recursos y afiliación académica con Cornell para que puedan implementar un proyecto de conservación en América Latina. Y ya son 5 años de esos. Tenemos 30 becarios. Pues, bueno, está padre. ¿Y te invitaron, te encontraron? Fue, ¿Cómo se enteraron de Osbel? Fue bien interesante porque, o sea, yo antes de venir para acá ya tenía como 20 años trabajando en una organización no gubernamental en México que se llama Pronatura Noroeste, que me encanta esa organización y para mí ese era mi trabajo ya de para siempre, ¿no? Yo ya me hacía ahí en Pronatura toda la vida, me gustaba mucho mi trabajo, ¿no? Y luego, digo, como normalmente nos pasa, ¿no? Como que alguien circuló una convocatoria, ¿no? Para el director. Bueno, antes de eso, ¿no? Ujú, Antes de eso, y porque ya conocí a unas personas del laboratorio, me habían invitado a participar como que en el diseño de esta nueva iniciativa de conservación de aves migratorias a través del continente, ¿no? Y yo participé y muchos otros, ¿no? Ok, entonces por ahí ya conocía esto del el programa.
Y luego después sacaron la convocatoria para el director y así como te llegan así con como que esto por si te interesa, si lo puedes circular en tus contactos. Y yo, Ujú, interesante. No, no me interesa por ahorita, ¿no? Estoy muy ujú, feliz por Natura. Pero luego alguien más me la envió y luego alguien del laboratorio que conocía me la mandó. Y luego alguien más que estaba involucrado así con el programa me la mandó y que un buen amigo y yo, a ver, eso está muy raro porque ya son tres que me lo mandan y ya, platicamos y me dijo, no, es que sí, o sea, hay mucho interés, o sea, no te están ofreciendo el puesto, están invitando a que apliques, ujú, porque hay mucho interés de que pues tal vez tú pudieras ser director. Y yo, ah, caray, no, nunca lo había pensado. ujú. No lo había pensado como ay, mudarme a Estados Unidos, bueno, tan lejos, a Ítaca. Bueno, porque ya había vivido en Arizona con este proyecto, el de las aves, ese que te platicaba que fue el posgrado en la Universidad de Ujú. Arizona. Pero bueno, entonces lo platiqué con Amaranta, con mi esposa. Oye, ¿cómo ves? Y ella, sí, sí, vámonos. Yo, ok, bueno. Entonces, bueno, ya apliqué y sí les gustó, me entrevistaron y me seleccionaron y así fue. ¿Y ahora ya te sientes igual de a gusto como para que te jubiles de aquí? Yo creo que sí, hasta, no sé, hasta la siguiente invitación, no sé. Pero bueno, sí, me ha gustado mucho vivir en Ítaca, trabajar en el laboratorio de ornitología es increíble, entonces sí. Ah, qué padre. Bueno, no, pues Itaca, feliz de tenerte por acá, ¿eh? Sí, Oye, ahora entonces vamos a pasar a un momento completamente distinto, un momento en el que decidiste que decir que no, que digo, basado en lo que dijiste al principio de ser medio difícil de encontrar porque dices mucho que sí, que dijiste, decidiste que decir que no era mejor opción. ¿Qué fue? ¿O qué se te ocurre ahorita? de verdad, y lo he estado pensando, o sea, como que así grande, es que no, eh, de verdad no me viene nada así como crítico. Bueno, sí, digo, o sea, como que si uno explora con los sits que dijo, que tuviste Ajá. que decir no a algo, ¿no? Entonces, digo, cada uno es eso. O sea, por ejemplo, eso de, en cierta manera tuve que decir ya no a Pronatura y fue súper difícil, ¿no? Para poder estar acá, pero todo se acomodó y salió bien. O sea, cuando decidí, eso cuando decidí estudiar la licenciatura, o sea, yo soy de Monterrey, toda mi familia es de Monterrey, la gente, en México la gente se va a estudiar a Monterrey, ¿no? Bueno, yo me fui de Monterrey para estudiar lo que estudié porque quería estudiar algo relacionado con el mar, ¿no? Entonces, ese también, ese fue otro sí muy grande que me cambió toda la perspectiva porque pues, siempre me ha gustado como la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, me gustaba, o sea, también como que la química y por eso bioquímico. Entonces era en cierta manera como la opción, si me quedaba en Monterrey era como estudiar ingeniero químico, pero era más relacionado con la industria. Otra vez la investigación asociada a eso. Y, y dije, no a eso, ¿no? Y en cierta manera fue también como decir no a la ciudad, ¿no? Y como, bueno, si me voy a vivir en un lugar chiquito y en el mar, y bueno, también creo que fue una de las mejores decisiones. Una cosa, por eso te digo como que los sí luego te abren puertas que uno no les imagina. Digamos, tal vez también tiene que ver como que con este momento de la adolescencia, creo que a todos nos pasa, pero yo no me sentía como del todo feliz con la vida, ¿no? ¿Tú Ok, no? no, en la adolescencia, ¿no? Ujú, ujú. O ya como en esos años como estás en la preparatoria y para entrar a la universidad, no me sentía así como tan a gusto y como que no me gusta, no sé, no me gusta la sociedad, no sé, ¿no? Pero luego lo que me di cuenta cuando me mudé a Guaymas, que es una ciudad pequeña, que más está en el mar y que, bueno, la escuela está como además afuerita de la ciudad, lo que no me gustaba era la ciudad, ¿no? O sea, yo nací, crecí en una ciudad enorme, 5 millones de habitantes, pero y no me gustaba. Y desde entonces yo no he vuelto a vivir en una ciudad grande. Siempre he vivido en ciudades pequeñas o pueblos como Ítaca, ¿no? Yo ya no podría Entonces, vivir un no a las ciudades grandes. no a las ciudades grandes. Sí, Ya, ¿qué eso. te provoca estar en una ciudad grande ahora? Ay, no sé, o sea, cada vez lo puedo tomar mejor, pero me abruma mucho el tráfico, el ruido, ver el ritmo de la gente y cómo la gente, cómo viven así. Porque, o sea, una hermana toda vive en Monterrey con su familia y todo, y o sea, carreras todo el tiempo y estar 2 horas en el tráfico y como que, no sé, como que más sí te cambia la perspectiva de la vida y cuáles son las prioridades. Sí. Sí, no sé. Sí. Yo crecí, bueno, nacimos todos nosotros en la Ciudad de México y muy chiquitos nos mudaron mis papás, nos mudamos como familia a Cuernavaca
porque en aquel entonces, en los 70s, la Ciudad de México ya estaba muy contaminada, imagínate. Sí. Y entonces, pero bueno, tenemos la experiencia de vivir en este lugar chico que tenía tan cercana a la gran ciudad, la Ciudad de México. Y luego de ahí me mudé a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, que también está cosonona, ¿no? De ahí fuimos a dar a Brownsville. Ay, que por cierto, Brownsville era una zona. Sí, ahí vamos de vacaciones. Y para ver aves, o sea, es una zona Sí, donde llegan un chorro, ¿no? sí, toda esta zona, paréntesis, ahorita me sigues Sí, contando, pero, o sea, de mí, toda la gente en Monterrey, creo que mucha gente en México, es como ir a Laredo, ¿no? Es como para las compras, y todo el el mundo en shopping. Monterrey va a Laredo, al shopping. Y ahora con el mundo de las aves descubrí que Laredo es como una de las mecas para ir a observar aves de los americanos. Es como, Laredo Sí. es famoso por las aves, y yo, qué, ni idea, ¿no? Yo, para mí, voy. Pero bueno, sí, Ah, pues Bronzeville, mira. sí. Entonces, bueno, pero allá era una ciudad chiquitita, Brownsville, esquina con Matamoros. eh, y luego nos mudamos acá a Ítaca y yo llegué acá y dije, esto es un paraíso. Yo como que aquí ya cuajé, ¿no? Y entonces, desde que vivo aquí, cada vez que regreso o a la ciudad de Nueva York o a la Ciudad de México, ¡y! Me causa así como, se me hace demasiada gente, demasiado ruido, demasiada basura, demasiados edificios, demasiado todo. Sí, Me agarra así como, sí, no sé, una ansiedad extrañísima. Que sí. antes era así como, ay, padrísimo, vives en la ciudad y tiene tantas cosas. Y bueno, Exacto. Yo como que ya aprendí a darle la vuelta y poder disfrutar, digamos, 3 o 4 días en Nueva York o en la Ciudad de México. O sea, porque sí, sí, o sea, sí, hay cosas bien padres en esas dos grandes ciudades, en Boston, no sé, en Filadelfia. Pero sí, 3 días, 4 días. una probadita y tan tan. Sí. Bueno, una de mis últimas preguntas que tiene que ver con el sí, con todo lo que hemos estado hablando de las aves. ¿Hay algo de todo lo que has estudiado de las aves, de cómo se comportan o de cómo son o de que lo te haya hecho repensar algo en tu vida como ser humano? Eh, Todo, ¿no? De cierta manera que, o sea, o sea, nos pasa mucho que vemos información, nos platican de que hay que reciclar, hay que cuidar el agua, hay que, como que ser conscientes, pero no es fácil asimilarlo, aunque uno lo entiende y si lo ves y todo. O sea, para mí como que sí, o sea, hay momentos como claves, ¿no? Como que las cosas más me hacen como clic y como, ay, sí es cierto, ¿no? Eh, pero creo que no es en automático, aunque uno lo lea y te digan, y te digan, y te digan, y te digan. Este, para mí, o sea, en la medida que me puedo conectar más, vamos, con la naturaleza, ¿no? O sea, con un sitio, con la naturaleza. Para mí es gracias a las aves, como que me vuelvo más consciente de eso, como de, ay, no hay que usar tanto el auto, hay que caminar más, hay que llevar las bolsas al súper, las cosas que compro, o sea, cuáles son las que compro, todo ese tipo de cosas para mí hacen clic en el sentido que me puedo conectar más con la naturaleza. Y para mí es gracias a las aves. Muy bien. Y ahorita se me acaba de ocurrir la última pregunta. Tiene que haber chistes de aves o chistes en el mundo en el que trabajas que tenga que ver con aves. ¿Hay chistes o no? Hay unos muy ñoños que si no estás en el mundo de la observación de las aves, no son ¿No te chistosos. dan risa? Y hay unos, como te podrás imaginar, muy albureros que pues no te los puedo contar. A ver, alguno que sí nos puedas contar y nos haga reír. A ver, primero dime No, uno ñoño. ay, no, es que Igual lo además ves, igual no. soy bien malo para los chistes, esa es otra cosa. Es que yo tengo mala memoria, entonces, Para los chistes, porque de todo lo que me acabas de decir, o sea, cero. Te para tienes algunas muy cosas, buena memoria para acordarte de todo, de cómo se llaman las aves, de dónde viven, de cuántas especies hay, de... como que ya se me llenó el disco duro, entonces, de hecho, de los chistes feos sí me acuerdo, de los chistes ñoños no me acuerdo. Es que, mira, hay una página de memes en Facebook para pajareros. Y ahí Sí, ponen memes todo el tiempo, pero pues, no sé, tiene que ver con que sí, no sé, tal especie rara apareció ahora en Tennessee y entonces la gente se está haciendo chistes de eso, pero no es chistoso si no sabes de qué se trata. bueno.
pues los que ven este video se van a quedar con las ganas, pero si tú de repente te acuerdas de un chiste y me lo mandas, por favor. Ok. O la próxima vez que te vea me lo cuentas. Te puedo contar los feos en persona. Los albureros. Sí. Bueno, Osvel, ahora sí ya acabamos. Muchísimas gracias por haber venido ahí. Si digo que sí, espero que te lo hayas pasado bien. Claro, muy divertido. Estuvo muy interesante todo lo que contaste. Y bueno, pues ahora tu tarea es que para que yo produzca este video me tienes que mandar fotos Ok, de, pues mira, o sea, de todo lo que hablamos, pero de lo que quieras compartir. Fotos de tus primeros trabajos o de cuando eras chaval y no te encontrabas, fotos de tu ave favorita, fotos de lo que quieras para que podamos ok, ilustrar al final, el público vea un poquito más ok, de qué bueno, cómo se ve lo que estudias. ok, ¿Sale, vale? sí, Bueno, muy bien, te lo y nos digo. vemos en la siguiente pachanga. Ya sé, el 16. Sí. Sale. ¿Dónde vas a tocar? Sí, ya Ese es otro llevamos. sí que Ese exploraremos algún otro día. Sale, vale. Gracias, Osvel, que De tengas buen nada, con día. gusto. Hasta luego. Bye. Bye. Hello, welcome to the Raise the River video blog. My name is Osvaldo Hinojosa with Raise the River Partnership. And our main goal is to restore the Colorado River Delta. And we're doing this in different ways. One is we're bringing back water to the river. Today we are at the base flow delivery point where we're sending water for the restoration of the Colorado River Delta. We saw the amazing results at this site where over 300 acres have been restored, and there has been a very positive response of vegetation and wildlife. And also we're planting trees. In this year in particular, we have planted over 160,000 trees. Every year we receive between 200,000 and 300,000 ducks, geese, and shorebirds. Now see a lot of community involvement and volunteers. In the workshop we had students from the university, some researchers and professors. The main objective is to create capacities for restoration here in the Delta region. This tour was put together by the Raise the River Coalition, which includes the Sonoran Institute, the National Audubon Society, the Nature Conservancy, Pro Natura Noroeste, the Redford Center, and Restauremos el Colorado. For more information on the Raise the River campaign, the partners, the achievements to date, please visit our website. Thanks. Witnessing the forces of nature at work, there's nothing like it. When allowed, nature has immense power to restore its own balance, to find its own rhythm with the world as it should be, and with all the creatures that inhabit it. This is the awesome process that has just occurred in the Colorado River Delta. It was an amazing experience to see the river coming alive again. We demonstrated
that is possible. This is a precedent. This is a model that people are watching from all over the world. One of the great rivers of the world, the Colorado River flows some 1,450 miles from the western slopes of the Colorado Rockies onward to its delta. 100 years ago, the delta was a massive, lush region spanning more than 3,000 square miles, filled with native vegetation and home to more than 300 species of birds and animals that supported a way of life for the people who lived there. It seems strange that you would have all of these green, lush areas growing in the middle of the desert, but that's exactly what used to be here, 100 years ago. The Colorado River is North America's great desert river, but for the last 50 years, it has not reached its delta or the sea, instead draining away into a sandy desert south of the Mexican border. The parched and withered delta is just a whisper of its former self. The unrelenting quest by humans to grow and tame the forces of nature are largely responsible for its plight. Layer on the effects of a changing climate, and we have a catastrophic natural disaster on our hands. Humans can certainly harm, but humans can also help. Inspired by nature's resilience and the knowledge that a small amount of water can rekindle life, a binational restoration effort in the Delta was launched in the 1990s. The work of nonprofit groups, government agencies, community leaders, and others helped inspire an historic agreement in 2012 between the governments of Mexico and the United States. Called Minute 319, the U.S. and Mexico agreed that working together to save the Delta with more regular water flows was an important priority. We, as citizens of the Colorado River watershed, decided that this is what we wanted to do, and we made it happen. In March 2014, the time for action had come. Beginning at the Morelos Dam, located on the U.S.-Mexico border, an unprecedented surge of water called a pulse flow began its historic journey into the Delta, an event intended to mimic the natural spring flooding that used to take place annually in this region. As the gates of the dam opened, U.S. and Mexican officials celebrated the beginning of this unique experiment. Years of work had cemented a new binational partnership, a model of cooperation for all the world to see. We were there to witness, and when they opened the gates and the river was alive, and it's a complete excitement to everybody. Watching the water surge past the dam and discovering once again its rightful path towards the sea was a sight to behold. We weren't just running a demonstration, we were creating a river. How often have humans witnessed a river being reborn? Inch by inch, foot by foot, mile by mile, in an awesome demonstration of the force of nature, the Colorado River was reclaiming its corridor. It's a fantastic feeling to have a river running again. Within days, the surge of fresh water had transformed a dry riverbed at San Luis Rio, Colorado, a small Mexican community south of the border, into a river almost 8 feet deep in parts. Most of the time, the riverbed is dry, but as you can see now, there is water coming in the river, and the water attracts people from the local communities here. So that's why this area is very important, because people get connected again with the river. Kids especially, they haven't seen the water here, so this might be the first time for them to see water here in the river.
The response of the people was amazing. I think that was probably the best surprise, how the communities embrace the river coming back. Astonished to find a river in their neighborhood, children and families celebrated the return of water and all the joy a natural resource can bring. Yo lo considero así, fuera una bendición que pudiéramos tener agua ya constantemente aquí en el río Colorado, ¿verdad? La agua es vida. The local reaction to seeing the river conjured back to life in the Delta was really beyond all of our expectations. 8 weeks later, on May 15th, 2014, the water pulse reached the sea in an exhilarating reconnection, an event that had not happened regularly in at least half a century. From the air, it appeared as if the tidal waters of the upper Gulf of California extended its salty fingers to touch, once again, the cool, fresh water of the Colorado River. Despite all the obstacles, nature had found a way. History was made. The magnificent forces of nature were hard at work once again, for all to see. Water-laden air attracted birds and wildlife to the region like a magnet. It was an invitation to congregate. Recently planted native cottonwoods and willows sprang to life, launching their seedlings in the slow-motion dance. Given the experimental nature of the pulse flow, it will take time to fully understand its benefits and impact on the region. While the scientists are going to have much to tell us over the next few years about what the ecosystem response is and the groundwater response and how the water moved through the river, a lot of what we had to learn from the pulse flow is what we saw in the human response to what it looked like to move that water into that river channel again. Of the 260 rivers that cross or form international boundaries, this is the world's first water allocation for the environment. We had the opportunity today to build on our binational partnership, to make water flows to the Delta region a regular occurrence once again. The future of this region's economy depends on it, as do the lives of the people and communities near the river. We had two countries, the United States and Mexico, coming together in a collaborative way saying, we are deliberately going to put some of this river's water to use to support nature, to support a healthy river, and to support everything that lives depending on that river. It's the beginning of a whole new process, no? To show that we are in a new era of the Colorado River. Join us in this unique effort to restore life to the Delta. Help us continue the positive change underway. Share the excitement that has captivated people on both sides of the border. You too can become part of this restoration effort. Learn more at raisetheriver.org. And we can stay for life. Maybe just one more song. And we can stay for long. Maybe just one more song. There is an urgency to protect coastal places. And we need to do this in a way that has a long-term impact. These places are really important for economic and social, cultural activities, and we are losing these valuable resources.
and shorebirds have suffered. Every year, millions of shorebirds migrate from their breeding grounds in the United States and Canada south to their wintering grounds in Latin America along the Pacific coast. And they need to stop at hundreds of priority sites that provide them shelter and food to survive their whole life cycle. In the last 50 years, we have lost 32% of all shorebirds in North America. If we want to save these birds, we really need to protect all of the important sites all along the flyway in all of these countries. The only way to successfully do this is to engage partners and conservation leaders at each of these sites along these countries and finding ways to balance the conservation goals with the needs of coastal communities in Latin America and involving diverse sectors, disciplines, and stakeholders. The program is not only about the conservation of birds and their habitats, but it's also about the needs of people and communities. We are cultivating early career leaders that can really find solutions for the coastal challenges. Ten years ago, when there was a huge earthquake, more than half of the wetland dried completely. That changed the livelihood activities of the people, and they abandoned the wetland. What we really want to do is to set a nature sanctuary in the place and have this nature sanctuary co-managed by the communities. We're going to rebuild this relationship as a way to reconnect the local community to this ecosystem. My project is located in the city of Valdivia in Chile, which is where I live, and is facing many threats like development, drainage, and filling of wetlands. When you have development activities upstream the rivers, that can cause problems in terms of water quality. Is key for the wetland functions. What I'm trying to do is implement a set of basic strategies that are nature-based solutions. Plants have this intrinsic ability to absorb pollutants, and you can use that function to filter water and release it to this wetland system. My project is about shrimp and salt farms. We found that they are important places for shorebirds. Some of them are not helping. For example, they put plastic liner on the ponds. That makes that the shorebirds can access to the ground to feed. If my project is successful, what I would like to have as a result is a pilot farm that will show others that it is possible to have conservation and biodiversity living in their farms. One of the key elements of the program is capacity building. So we're training the fellows to become effective conservation practitioners and leaders. So the program provides training on aspects such as coastal governance, strategic planning, communication, and how to be really good collaborators with other sectors and disciplines. We are designers, planners, we're also ornithologists, scientists, hydrologists, even anthropologists. So I would say the convergence of all these disciplines is key to success because you're able to incorporate all the values, all the different perspectives. That's why I found the Coastal Solution Program exactly what I was looking for, actually. And because Manuela is an anthropologist, I think she's more sensitive on how can this be achieved. Con el Coastal Solution Fellows, mis expectativas es poder crecer académicamente, pero también de forma personal, encontrar relaciones con otras personas a lo largo del continente, poder intercambiar experiencias, también conocimientos, poder colaborar en el desarrollo de los proyectos y apoyarlos a alcanzar el éxito que requiere cada uno.
You have this network of people working with you, not just at the local level, because you have your mentor, your cross-sectoral collaborators, you have your host institution, but you also have your fellows, friends or colleagues. And I think I'm not doing this thing by myself. We understand that these are bold ideas, but we also know that these are attainable goals. The fellows, they have real connections, have connections with the community, and they have connections to these ecosystems. People are starting to pay attention, and they can do a much better job at protecting these sites than anybody else could do. Lo que es esencial para llegar a una sostenibilidad es entender estos sistemas, entender su parte social, un componente social y su componente ecológico, y poder lograr este balance o equilibrio entre los dos sistemas. We can't just be thinking of protecting, pristine areas. We can do conservation in our backyards. We can do conservation in our farm, and we can do conservation in the wetland that is facing my house. You scale that up throughout a country or throughout the world, you can definitely put up a mosaic, of small places that are being conserved. It's a strategic conservation. Entonces creo yo que este proceso me está sirviendo mucho porque voy a aprender cosas que están fuera de mi conocimiento, ¿no? De mi zona de confort, se podría decir. It makes me sometimes sad that I hear friends and people and young biologists not finding the opportunity to do something for our country, to do something for biodiversity in Guatemala. Being here and being part of the Coastal Solutions Fellow Program is just the best way to show everyone that it is possible.